¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Dios es el diseñador de la maternidad y Él la ha creado para su gloria. A través de la maternidad, Él nos regala el privilegio de dar vida. Y no solo de dar vida, sino de reproducirnos en otros. A través de la fidelidad, en este llamado de la maternidad, somos parte de un plan muchísimo más grande que nosotras y del cual nunca sabremos las reales consecuencias, hasta dónde llegarán las semillas plantadas por una madre fiel. Ojalá que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ser madres fieles. Hoy en la libreta de mamá nos preguntamos, para ser fiel en este rol de la maternidad, ¿es necesario que me quede en casa o puedo ser fiel en la maternidad si también tengo un empleo fuera de casa? Cuéntenme, chicas, ¿qué ustedes creen? Es un tema controversial Muy en controversial. un sentido. Sí. A mí no me pregunte. No, uno ya sabe, en un sentido como, o sea, lo ideal de uno, quizás no siempre es la realidad de lo que uno pueda hacer. Y vemos en la Biblia diferentes ejemplos, pero la realidad es que hay muchas personas que tienen ideas muy firmes y a veces puede ser chocante. Claro, en verdad no podemos negar que estamos ante un tema controversial. Sí. Estar siendo fiel en la maternidad es solamente cuando me quedo en casa. O así mismo como preguntamos, ¿puedo ser fiel desde un empleo? Como tú dices, hay muchas personas que piensan que no puedes llevar a cabo el llamado de la maternidad y ser fiel en este cuando trabajas fuera de la casa, pero yo entiendo que la maternidad, más que un llamado, es un diseño. Y yo leía eso en nuestra Biblia de Mujer Verdadera. Ella decía que toda mujer ha sido diseñada para dar vida, para cuidar a otros, para nutrir a otros y para reproducirse ella misma en otros, incluso cuando no eres madre físicamente. Si esto es un diseño, si esto es algo que tenemos dentro, yo pienso que lo primordial es que nosotras le digamos sí al Señor y que rindamos nuestras vidas a Él y que tengamos un entendimiento claro de lo que es la maternidad, de qué es lo que el Señor nos pide en esta esfera, cómo somos fieles en la maternidad. Tú sabes que tú estás hablando de que eso es un tema contra cultura. Uh-huh. Y realmente lo que yo puedo percibir es que nosotras nos dejamos llevar de la cultura. Uh-huh. Y ahora mismo son pocas las personas que están hablando contra cultura. Entonces, siempre tengo que decir esto, como nosotros mismos en las iglesias estamos siendo arrastrados por la misma corriente del mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que no se preguntan ni siquiera esto. Uh-huh. Tú sabes, simple y llanamente vivimos en una realidad, tenemos nuestras realidades, hay cuentas que pagar, Uh-huh. y entonces, bueno, hoy la mujer tiene que trabajar y lo conocimos así y no nos preguntamos, pero ¿me podría quedar en casa? Particularmente yo nunca me lo había preguntado. Esto fue algo que tú y yo hablábamos Sí. Yo nunca me había preguntado. más temprano. Yo nací en un hogar cristiano. Uh-huh. Mis padres, todavía al sol de hoy mi papá es pastor, mi mamá se quedaba en casa, pero ellos trabajaban para darnos oportunidades, ¿verdad? Para que uno fuera creciendo, que tuviéramos un trabajo, que
sea, yo no recuerdo nunca haber escuchado como esa posibilidad de que, mira, que te puedes quedar en casa para cumplir con el diseño que Dios te ha creado, porque nosotros hemos visto aquí, hemos hablado acerca de los roles y que nosotras fuimos creadas como ayuda idónea, nosotras somos compañera, pero también de las responsabilidades que tenemos es cuidadora de su casa. Y tú dices, bueno, si yo trabajo y también le pago a una gente, no sé qué tanto estoy descuidando. Que eso se volvió un tema controversial al principio de año con respecto a eso, porque las mujeres ya justificamos el hecho de que salimos a casa y que no es que estamos descuidando el hogar. Yo, por ejemplo, como que trabajo, y antes de yo involucrarme en temas de crianza, en temas de pastoreo, en temas, por ejemplo, como Mujeres Verdaderas o de Aviva Nuestros Corazones, a mí eso no me preocupaba. No era una carga que tú Eso tenías en el corazón. No era una carga. Ahora, cuando yo me empiezo a involucrar, yo digo, yo estoy mal. En un sentido, porque hay cosas que yo entiendo que Dios me ha llamado a hacer y que yo no estoy haciendo porque tengo que salir fuera a trabajar. Es interesante cómo ha cambiado a través de los años, porque yo diría que antes las mujeres no tenían quizás ni siquiera la oportunidad, la opción, ni siquiera la si opción. iban a salir de la casa, era asumido. Entonces es interesante cómo se ha cambiado completamente, de que uno a veces ni siquiera se pregunta, como porque cuando tú eres chiquita, como por igual, como que nunca te preguntan qué tú quieres ser, qué tú quieres hacer cuando tú seas grande, qué vas a estudiar, qué esto, lo otro. Y si tú dices que no, yo voy a quedarme en casa con los niños, como que es como mal visto. No, y no hay una carrera en la universidad, aunque creo que hay unas universidades cristianas que sí la han implementado fuera del país, pero no hay una carrera en universidad que se llame Administración del Hogar. Yo creo que no le he escuchado. No hay. No, Entonces, y habían clases antes, por lo menos en los estados yo sé que habían clases del hogar, donde tú aprendías a cocinar, a manejar cosas, y así, que ya no está. O sea, ya no está en bachillerato ni nada de eso. y sin dudas, discúlpame, Kiki, uno tiene la presión cuando tú has estudiado y cuando tú te has preparado, de cierta manera tú sientes la presión de la sociedad que te pregunta. Por ejemplo, yo que tengo a Moisés, y lo tuve hace 2 años, y hace unos meses vino un amigo de fuera y nos juntamos y estaba compartiendo la familia. Y él me preguntaba, ¿y cuándo tú vuelves a trabajar? Y yo le decía, bueno, yo no, como el bebé está pequeño, sí, pero ¿cuándo tú vuelves? ¿Vas a esperar que él cumple el año? Y yo le dije, bueno, yo hasta ahora no sé, como no tengo, pero es una presión que uno siente. Ahora, yo lo que pienso es que lo primero que debe de cambiar es nuestra perspectiva de qué es la maternidad, porque lo que nos presenta el mundo nos presenta una idea muy romántica de lo que es ser madre. Nos presenta las fotos lindas y uno busca esos vestidos espectaculares para hacerse esas fotos embarazadas y todo, y es el fruto del amor mío y de mi esposo, y el cuarto lindo, y tener ese niño como un muñeco. Pero la maternidad es más que tú cuidar a un ser humano, es ir más allá. Tú estás formando el alma. O sea, el Señor te ha encomendado el alma de esa personita y tú vas a tener una gran influencia en su vida, no solo en su vida ahora chiquitito, sino en toda la vida de esa persona. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que preguntarnos cuál es nuestro concepto de la maternidad. ¿Tengo yo esa carga? Porque yo, igual que tú, Cecia, o sea, yo siento que fue como una venda que se me quitó de los ojos cuando yo empecé a escuchar Aviva Nuestros Corazones y empecé a estar en contacto con libros como Pastoreando el Corazón de tu hijo, porque es que tenemos una noción un poquito vaga de lo que es la maternidad. Y sí, sabemos que hay que darle crianza a los hijos, sabemos que hay que enseñarles, pero ¿qué tanto lo vemos como el diseño que tenemos nosotras? Como una bendición en vez de una carga. O sea, es una carga porque sí, no es fácil. Pero es una bendición también poder tener el privilegio de ser de tanta influencia en la vida de alguien. Y yo creo que, o sea, respondiendo un poco la pregunta, que uno puede glorificar a Dios
estando en la casa, Ujú. tanto como estando, o sea, trabajando fuera, pero también puede estar en la casa y no glorificar a Dios en ese rol. Porque Claro si que sí. nosotros, o sea, todo depende de nuestras motivaciones, de cómo lo estamos haciendo y si estamos siendo intencionales en hacer que sea con la perspectiva bíblica, en vez de simplemente dejándonos llevar por la cultura sin pensarlo dos veces. Porque uno Sí. lo que uno hace es repetir patrones. Ujú. O sea, con bueno, a mí me criaron así, tú vas a criar así. O si tú tienes una reflexión evitar y dices, patrones también. exactamente, tú dices, bueno, a mí me criaron así, Sí. yo no voy a criar así. Es como, eso es simple y llanamente. Pero realmente lo que nos ha dado más luz es esto, ¿verdad? A esos libros que están fundamentados en la palabra, que nos dan un poquito de claridad porque es de manera práctica que tú vas a involucrar principios en la crianza de tus hijos que te llevan a decir, hay que hacer un cambio. Ujú. Entonces, si nosotros no caemos en eso, de decir yo simplemente, bueno, hay que trabajar. Ujú. Te lo digo yo porque yo trabajo y trabajo mucho. Entonces, por ejemplo, con Josué Daniel, yo tenía una persona en la casa. Mi sobrina estaba ahí todo el tiempo, ella se encargaba de todo en el hogar y todas las cosas. Entonces yo llegaba y yo le dedicaba muchísimo tiempo a mi hijo cuando yo llegaba. Aunque fueran 2 horas, eran de buena calidad. Yo investigaba todo, hacía todo con él, hacía todas las cosas y eso, y yo creía que yo era una excelente madre en ese sentido. Entonces, luego de ahí las cosas fueron cambiando. Y, por ejemplo, con Josué David, que tengo mucho más trabajo ahora también, pero el hecho de conocer que hay cosas que tú tienes que trabajar el corazón de tu hijo, que tienes que trabajar el alma, que estás construyendo el alma, así como tú dices, es realmente un gran peso. Ujú. Y muchas veces a mí me da ese deseo de decir, bueno, yo quisiera quedarme en casa. Claro, quedarse en casa no es que tú vas a dejar de trabajar, porque a veces Uno las lo madres que piensa, sí, a trabajan, veces. las madres que están en casa, tú lo puedes decir, yo creo que trabajan mucho más. O sea, se trabaja demasiado. En la Es casa diferente, el trabajo es diferente. Ujú. se trabaja demasiado desde la claro. casa. Sí. Y también, como tú dijiste ahorita, yo puedo decidir quedarme en casa y no trabajar el alma del niño, porque entonces ahora yo tengo que descansar, tengo que pensar en mí y eso. Y como tú decías, O Milka, que simplemente están enfocados en cocinar, en limpiar, exactamente. en eso, lo otro, y no tienen tiempo para ir- construir ajá, el alma. Exacto. Entonces tú hablabas ahorita Es de que- que es un sacrificio. Yo entiendo que todos los males vienen del corazón. Ujú. Entonces no podemos buscar el fallo en nuestra maternidad en otro lugar que no sea en nuestros propios corazones. Señores, sale del corazón. Si yo voy a ser fiel en la maternidad al Señor o no, esto va a salir de mi corazón, de mi orientación, mi propia orientación hacia Dios, de qué tanto pues yo quiero servir y ser fiel y glorificar al Señor en el rol y donde Él me ha puesto. Todo sale del corazón porque, Kiki, es lo que tú dices. No se trata de tú quedarte en casa. Se trata de tú entender que tú estás llamada como madre a enseñar, a instruir, a amar, a corregir, a disciplinar a tu hijo y que tú entiendas que como madre eso te pertenece a ti, tú quieras o no, tú te quites de donde tú debes de ir o no. O sea, eso no te lo quita nadie. Entonces, tenemos que reconocer que la maternidad es morir a nosotras mismas. Y es un rol doloroso. Y en la Biblia vemos que desde que entró el pecado, ambos roles, tanto el hombre como el de la mujer, enfrentaron retos que no tenían antes, como Exacto. Dios lo creó en sí. Entonces, el rol de la maternidad es un constante morir a ti misma y es un rol doloroso. Es un rol doloroso si te quedas en casa porque el trabajo es arduo. Muchas veces tú te puedes dejar llevar de simplemente el trabajo doméstico y de las cosas físicas que necesita el niño. El niño necesita estar cambiado, estar limpio, comer bien, pero ¿qué del alma? Pero también, señores, miren, déjenme decirles que cuando uno tiene que salir a trabajar, cuando uno sale de trabajar de su casa y tú llegas a las 5 de la tarde con toda la carga laboral que tú tuviste en el día
y con todos los compromisos y las cosas que se quedan pendientes y tú tienes que ir a darte a ti misma, tú estás muriendo a ti misma porque tú lo que quieres es acostarte Claro. y no saber de nadie. En mi caso, yo viví ambos roles porque con Lucas y Fraimé yo trabajaba y yo salía de la casa a las 7:30 de la mañana o a las 7:15 y yo llegaba casi a las 5. Entonces, realmente yo lo que veo es que depende del corazón. La fidelidad al Señor en la maternidad no depende de trabajar o no trabajar. La cuestión no es esa. La cuestión es dónde está tu corazón. ¿Dónde tú tienes tu tesoro? Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Tú puedes estar en tu casa y que tu tesoro sean las series de Netflix. Y ahí es que está tu corazón y ahí es que tú le dedicas tiempo. Tú puedes de igual manera estar trabajando y tener tu tesoro arraigado en la palabra de Dios y en lo que Él te llama a hacer como madre y cumplir aún con bueno, digamos que sí, es más difícil, por supuesto, Es cuando tú más trabajas, difícil. pero cumplir con ese rol como el Señor te ayuda Claro, a porque tú hacerlo. puedes dejar asignaciones, por ejemplo. Ujú. A mí me gustó eso el otro día que José Daniel te mandó a preguntar, ¿Lucas se puede quedar aquí en la casa hasta ahorita? Tú le dijiste, se puede quedar, pero quiero un resumen de Proverbios 15 para Claro. cuando lo vea. ¿Entiendes? Entonces, eso tú puedes ir dejando asignaciones y luego cuando tú llegues a la casa, puedes preguntar por esas cosas. Lo que tú decías, no podemos, es verdad que lo que dirige a nuestro corazón, pero no nos podemos olvidar del corazón del niño tampoco. Ujú, claro, Tenemos que trabajar. y yo siento que hay algo con lo que el Señor ha trabajado en mi vida y es con el descanso en Él. Con el descanso en Él. ¿Por qué? Porque ahora yo he vivido la maternidad de una manera diferente con Moisés. Hay una sobreinformación, hay demasiada información de todo, de que si lacta, si no lacta, si le da azúcar, si le da sal, si se le da esto, si se le da lo otro, si lo deja ver pantalla, si no deja ver pantalla. Es una locura. Entonces, muchas veces que yo he tenido que hacer cosas por las circunstancias que no van con lo que yo creo y con lo que yo quiero hacer, pero señores, las circunstancias son las circunstancias. Las situaciones son reales. Entonces, muchas veces yo he tenido que decir, Señor, espérate. El resultado depende de que yo alimente al niño 100%, como yo veo que recomiendan los profesionales, que sería lo ideal si usted lo puede hacer, gloria a Dios, o depende de ti. El resultado va a depender de que yo al niño le dé una comida con sal porque no tuve tiempo de hacerle la comida de la parte, o va a depender de ti. Entonces, en ese asunto de trabajar o no trabajar, señores, también hay una parte donde tenemos que descansar en el Señor. Yo creo que ¿Tú me sí. entiendes? Porque discúlpame, Cecia, te lo digo porque nosotros tenemos madres solteras que nos ven. ¿Tú crees que esa madre soltera tiene la opción de decir no voy a trabajar, voy a dejar mi empleo y me voy a dedicar a mis hijos con todo el deseo? Yo No, pienso no que- puede hacerlo. Pienso y que muchas es otras importante ajá, situaciones en las que trabajamos. que nosotros entendamos que tenemos que buscar la dirección y el llamado de Dios para cada uno de nosotros, que no es igual. O sea, el llamado El diseño de... está, como hablamos. Es un Pero, diseño que todas como tenemos. tú dices, como yo no puedo juzgar a Cecia porque está trabajando, o sea, yo trabajo también, pero, o sea, simplemente porque Dios me ha llamado a mí a quedarme en la casa. No, y me no ha solo dado te la ha llamado, oportunidad. te ha dado la oportunidad, porque es lo que estamos hablando, es que mis circunstancias Sí. son diferentes a la de Cecia, son Pero que diferentes a sea la de guiado Kiki. por el mismo Dios y el llamado que Él tenga para nosotros y no por nuestros deseos o nuestro egoísmo, porque a veces no, es que yo no aguanto estar en casa. No, O claro. sea, como hay un Por eso yo punto- digo que es el Ajá. corazón. O el deseo de que no, yo no puedo no trabajar porque no vamos a poder vivir al La nivel vida que yo quiero vivir. O sea, entonces entender que tenemos que depender de Dios para guiarnos también en tomar esa decisión, que no debe de ser algo, como tú has dicho también, de que simplemente lo hacemos porque la cultura dice que sí, vamos a trabajar porque la cultura dice que sí. No, ¿qué quiere Dios para mí? En esa etapa también, porque puede que en una etapa sí y en otra Claro. etapa no. Yo creo, tú dijiste algo en lo que dijiste el mismo Dios. Yo creo que debemos de rendirnos a Dios porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por Amén. los siglos. Él sabía que esto iba a estar pasando y eso. Y yo creo que Dios nos ha llamado a dependencia, siempre lo digo. Yo sé lo que es depender de Dios. Yo viví eso cuando era pequeña.
Ya cuando era grande me creía autosuficiente. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, el corazón y lo que te motiva. Pero yo creo que nosotros en eso hemos perdido de vista a Dios. O sea, nosotros a veces creemos que Dios no puede suplir. Creemos que Dios nos ha llamado a ser dirigentes, a trabajar, tenemos que trabajar con nuestras manos y eso. Pero Dios no se ha movido. Y yo entiendo que Él puede suplir cualquiera que sea nuestra necesidad. Amén. Porque Él sigue siendo Dios. Y si Dios, hay alguna de ustedes que está luchando con eso, yo estoy luchando y miro mis circunstancias. Pero es muy probable que Dios me está diciendo, yo quiero que tú me mires a mí. Tú sabes, yo estoy luchando con eso. Cada vez que me adentro yo digo, wow, Señor, yo no sé por qué yo me muevo tanto, hago tantas cosas y eso. Cuando estoy en la casa realmente soy muy egoísta. Muchas veces digo, no me gusta de aquí, no, quiero salir fuera o quiero lo que sea. O sea, yo estoy acostumbrada a trabajar, pero estoy siendo retada, estoy teniendo luchas con respecto a la maternidad. Es que eso es un trabajo para la eternidad. Es que como tú decías ahorita, fue un diseño, o sea, Dios es el creador de la maternidad, lo pensó y yo entiendo que él se va a encargar de muchas cosas que nosotras decimos simple y llanamente, bueno, es que la estoy supliendo yo. Y me toca a mí. Y realmente Dios nos está diciendo, yo puedo suplirte, yo quiero que tú estés cumpliendo el rol para que tú no sigas agotada, Cecia, porque por eso estás muy agotada, estás muy cansada. Yo quisiera tenerte tal vez en otra cosa. Yo creo que debemos irnos, acompañando eso que tú estás diciendo, a rendirnos delante de Dios. Claro. Porque si Él estableció el diseño, no importan las circunstancias. Yo sé que Dios, lo que pasa es que eso depende con qué es lo que nosotros queramos. El estilo de vida que queramos y nos hemos acostumbrado mucho a esta vida terrenal. Pero, ¿qué estamos haciendo para la eternidad? Entonces, esas cosas nosotros debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para la eternidad? Tanto yo como que estoy multiplicando, que estoy edificando en la vida de mis hijos para la eternidad, porque lo más seguro que nosotros tenemos es que nos vamos de aquí. Entonces, debemos de pensarlo. Por lo menos nosotros queremos poner eso en tu corazón. Claro. Yo sepa que nosotros estamos luchando también con eso. Yo sé que tal vez tú estás luchando con eso porque es una situación de verdad que es contracultura. Entonces, pero que sí, Dios puede tener algo diferente para ti y Dios puede sustentarte porque con sustento y abrigo, conténtate con eso. Conténtate. Sí, y yo pienso que siempre vamos a llegar al hecho de que vamos a ir al corazón de nosotras. Y porque el hecho de que tú te quedes en casa no te hace automáticamente una madre fiel. Ese no es el requerimiento número 1 para tú ser una madre que respondes fielmente a la maternidad. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir siempre. Quedarte en casa no te hace una madre fiel. Lo que te hace ser una madre fiel es tú entender, pedirle al Señor la sabiduría y el entendimiento para saber lo que Él quiere de ti como madre y saber que, señores, todas luchamos. Yo me quedo en la casa, yo lucho. Tú trabajas, tú también luchas en tu rol. Todas luchamos que empresaria y sé que mira, yo a veces digo, porque nosotros siempre habíamos hablado, yo me río porque nosotros teníamos tantos planes cuando nos casamos, que íbamos a hacer esto, el otro, este año. O sea, uno se planifica tanto y nunca resulta como uno quiera. Pero nosotros habíamos hablado, ya cuando tengamos hijos, yo quiero quedarme en la casa. Y hay un punto donde intentamos cuidar el tiempo de la casa y así. Pero la realidad de nosotros es que estamos emprendiendo un negocio, un ministerio a la vez y no es posible que yo diga, yo voy a retirarme completamente, me voy a quedar en la casa y no voy a salir. Tengo que estar involucrada. Entonces, a veces yo digo como, no, pero yo quisiera un trabajo donde yo voy a las 9, yo salgo a las 5 y yo llego a la casa porque... O sea, el negocio está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y tenemos que estar pendientes en cualquier momento. Y entonces, aunque Estela solamente vaya a la guardería por un tiempo en la mañana, el resto de tiempo, muchas veces, la pobre tiene que estar involucrada en el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y uno tiene que ser muy intencional en sacar ese tiempo de que, o sea, ya estoy en casa.
porque vivimos arriba también. Entonces, como la realidad de que hay muchas cosas que uno puede descuidar si Claro. no es muy intencional en ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuáles son las cosas que podemos decir que sí, cuáles son las cosas que podemos decir que no, aunque las personas no lo entienden. Claro. Porque hay personas que llegan aquí, yo quiero hablar con Kiki. Y yo estar arriba y aún así decir que no es muy difícil. Claro. Pero algo que hemos hablado también es como cada vez que tú dices sí a algo, estás Tienes que diciendo decir no a otra cosa. a otra cosa. ¿Y cuántas veces es nuestra familia que estamos diciendo Exacto, que no exacto. para decirle que sí al trabajo, a las otras personas, a lo que sea? No es fácil. No es Sí, fácil. Claro. Tú sabes también que Emil que yo estábamos hablando el otro día acerca de que tú escuchaste un concepto revolucionador, ¿verdad? Acerca de que enseñarle a las niñas que Claro. ¿tú Sí, quieres yo leí en un compartirlo? libro, pienso que se llama Amor y Respeto, y el escritor decía, puede parecer revolucionario, pero nosotros como pareja le enseñamos a nuestra hija a ser sabia cuando ella escogía un esposo. Y él le decía, debes escoger un esposo con el cual tengas la opción de quedarte en casa en un futuro si ese es tu deseo. Esto es revolucionario, claro, Sí. porque aquí dirían que eso se llama ser interesada. Estábamos hablando de eso justamente con Fraime y le decíamos eso. No es por interés. Pero Sí, también no. si es el llamado que Dios tiene para ti y tú sabes eso y estás convencido de eso, pues tienes que adaptarte desde joven. a esa realidad también. No, No te pero- puedes casar con alguien que no tenga un futuro cuando tú quieres quedarte en casa. O sea, ¿de qué van a vivir? Aunque, Exacto. señores, vamos a estar claros, el futuro es de Dios y el Señor es que Claro, sabe claro. los planes que tiene con cada uno de nosotros. Yo realmente... Pero Dios está de acuerdo que tú vives en un castillo también. Yo realmente eso me chocó bastante cuando leí eso, la verdad, porque, qué sé yo, como que no lo había escuchado. No, yo tampoco. Y es como algo como que me chocó mucho. Sí, no, es exacto. Y es lo mismo del corazón, porque tú puedes orientar a tu hijo, a tu hija, a hacer eso. Pero, y trabajar lo que es el interés también. Ahí es un aprovechamiento que tú lo vas a estar informando, pero es. Sí, porque él diciendo- lo decía desde un punto de vista en que ellos cultivaban en sus hijas ese deseo de ser madres a tiempo Exactamente. completo y de entregarse a la maternidad, como en el caso de su madre. Entonces, siempre, como dije, eso fue bien revolucionario. Sí. Pero algo que yo iba a decir es que he estado leyendo cómo administrar la vida para mujeres ocupadas, porque sea que te quedes en casa o sea que trabajes, sabemos que estás ocupada, tal como nosotras. Entonces, ella hablaba de 10 disciplinas para ejercer la maternidad y yo quiero resaltar algunas que me llamaron la atención. Lo primero es que debes centrar tu vida en el Señor. Amén. No importa si tú te quedas en casa, no importa si tú trabajas fuera de la casa, tu fuerza para ejercer la maternidad y para ser fiel en ese llamado de la maternidad va a venir del Señor, no viene de nosotras. Nosotras podemos, señores, Ni con las todo. vitaminas, nada. Nada. Debemos amar al Señor, debemos amar su palabra y arraigarnos en Él, porque al final en Él vamos a encontrar no solamente la fortaleza, sino también la convicción, porque tal vez hay muchas madres que nos escuchan que están en la misma situación en que nosotras estábamos, que nunca habíamos escuchado antes esto del llamado de la maternidad, de que yo tengo que pastorear el corazón, de que el alma, y todavía están en un concepto romántico, como yo dije, de la maternidad. Entonces, al centrarnos en el Señor, viene esa carga en el corazón y viene también, pues, nuestra fortaleza para ejercer nuestra maternidad de una manera que le glorifique. También ella decía algo que me llamó la atención y es que debes estar ahí. O sea, sin presencia no hay calidad. Eso no es verdad, obviamente, que tú lo que importa es la calidad, no la cantidad. Sí, es cierto en algunas ocasiones, pero no nos podemos llevar de eso para no estar presente. Entonces ella dice, al estar allí en el hogar, ella dice, porque donde esté vuestro tesoro, estará también tu corazón. Cuanto más estás con tus hijos, más oportunidades tienes de influir en sus vidas, más los vas a comprender, más los podrás instruir, más sabrás acerca de sus amistades, intereses, inclinación, personalidad, sus sueños. La madre de Proverbios 31 observaba los caminos de su casa.
Tú sabes que también Paul Tripp lo habla mucho acerca de eso. Él dice, tú no puedes construir el alma desde fuera. O sea, tienes que estar. Tienes que Claro. dedicar mucho tiempo. O sea, hay que construir el alma. O sea, la persona que está con tus hijos va a hacerlo. Exacto. O sea, si tú o la no televisión, estás ahí, o en exacto. internet. Claro. Ajá. Ujú. Y esto se puede aplicar tanto a la madre que trabaja como a la que no trabaja, porque como decíamos antes, si tú eres una madre que trabaja y tú tienes el corazón puesto en la crianza, pues va a ser diferente que cuando tú trabajas si no lo tienes puesto en la crianza. Como decíamos ahorita, si usted dice que sí a una cosa, usted va a decir que no a otra. Entonces muchas veces trabajamos y aparte de ese trabajo son muchas las cosas a las que le decimos que sí. Ajá. Como En yo, ¿verdad? tiempo que podríamos estar pues con nuestros hijos, que pudiéramos dedicarlo a la crianza de los niños. Y yo les cuento que cuando yo trabajaba en los últimos años que yo trabajé como maestra, yo tenía pues la situación de que era madre soltera. Entonces yo llegaba de trabajar, señor, y yo lo único que hacía era cena y a pasar tiempo con mis muchachos. Si se iba a ver televisión, eran los tres juntos. Y ahí nosotros leíamos la Biblia, estudiábamos esto, estudiábamos lo otro, leíamos juntos, hacíamos esto. Yo tenía la situación de que no tenía un esposo, ¿verdad? A quien como cuidar en ese momento, a quien dedicarle tiempo. Mi relación principal después del Señor, pues era con mis niños. Entonces, pero aún así, yo recuerdo que fueron muchas las cosas que yo me perdí. Porque yo entendía, es que si trabajo, si estoy de 7:30 a 4:30 afuera, ¿cómo voy a ir a todos los canes que se hacen después del trabajo? ¿Cómo voy a ir a todos los canes de la universidad? ¿Cómo voy a ir a todos los canes de qué sé yo quién, de qué sé yo cuándo? Entonces si tenemos un corazón centrado en nuestro hogar, aún trabajando, tenemos que desear estar ahí. Y yo lo voy a poner de otra manera. También, si tú estás en la casa, pero tus hijos están trancados en la habitación y tú no tienes contacto con ellos, tampoco estás haciendo nada. Claro Entonces, que no. es ser intencionales en qué ir y hablar el idioma de ellos. Que ellos ven que les gusta, si Y es fútbol, crear un ambiente donde ellos quieren estar, tú quieres estar. O sea, eso depende de nosotros. Sí, mira, tú sabes que José Daniel está en el judo, aparte del fútbol. Y ahí hay muchas cosas que le enseñan a ellos que son como los árbitros que lo hacen en una competencia. Entonces, hicieron algunos cambios en este año. Y los sensei están explicando los cambios. Y para mí eso me pareció fabuloso porque ellos le enseñan las señas que se realizan, como por ejemplo, mate para que se pare ahí, o deja de hacer eso, como cosas así. Y yo digo, pues esto es fabuloso para las madres, porque en la casa a veces yo le hago a José Daniel, tú sabes, y él entiende por qué tiene que parar de hacer eso. Pero es porque yo voy al judo también con él. Y entiendo cada Porque estás involucrada. Estoy involucrada. Entonces tú tienes que hablar, es el idioma de ellos. No el idioma, porque por eso es que a veces no se entiende. Tú de ahí dices una cosa, pero no la interpretó como debería haberla interpretado. Entonces tenemos que involucrarnos para poder hablar su idioma. Claro que sí. Otra cosa que ella decía es, escogerás a tus hijos por encima de cualquier otra persona o ocupación después de tu esposo. Tus hijos después de tu esposo son la relación que se encuentra en el lugar más alto. Cuando Dios enumeró el programa que las ancianas en la iglesia deben enseñarle a las mujeres jóvenes, el primer orden de esa lista, en Tito 2, era que amen a su esposo y el segundo era que amen a sus hijos. Las amigas, las hermanas y las muchachas de oficina no se encontraban en la lista de prioridades de Dios. Es tener a nuestros hijos como prioridad y ese es el meollo del asunto. Porque tal como tú dijiste, mira, yo les puedo decir que en cuanto a instrucción bíblica, yo cuando era soltera y trabajaba esas 8 horas, señores, pues yo me di cuenta que yo estaba más activa en la instrucción bíblica, trabajando y llegando a la casa a ser intencional con esto, que ahora con Moisés, que estoy en la casa con él. Sí, hacemos muchas actividades, jugamos, cocinamos juntos, esto, lo otro, y él tiene 2 años. Pero yo dije, pero espérate, a veces uno se lleva de que, está pequeño. No, pero hay que enseñarle. Está pequeño, pero hay que enseñarle. Moisés ahora se levanta en la mañana
y ya él tiene un lugar en la sala donde él va a leer su Biblia con su amigo inseparable Mickey Mouse, claro que sí, él le lee su Biblia a Mickey Mouse, pero ya él sabe y él entiende que tenemos que ir a ese lugar y tenemos que meditar en la palabra. Su Biblia es una Biblia de imágenes, obviamente, porque él apenas va a cumplir 2 años. Pero yo como que dije, mira, es verdad que esto es un asunto del corazón. ¿En qué me estoy enfocando? Y yo en ese tiempo, con Lucas y Fraime, yo entendía que si yo iba a estar en la casa por poco tiempo y que si era una sola cosa que le iba a enseñar a esos muchachos, era instruirlos en la palabra. Y esa era la carga que yo tenía en ese momento. Y ahora yo digo, mira, estoy en la casa y sí, tengo tiempo de jugar, tenemos tiempo de esto, de hacer lo otro, pero tengo que darle prioridad también al corazón. Así es. Y al alma, que bastante falta hace. Entonces, estando o no en la casa, nosotros tenemos que pedirle a Dios, chicas, que nos dé una carga por el alma y el corazón de nuestros hijos. Al final siempre decimos, los resultados son de nosotras, que dependen. Pero tenemos que hacer un trabajo. O sea, depende de Dios, pero tenemos un trabajo que nosotras estamos llamadas a hacer. Así que, querida madre, anoten, ¿hay algo que ustedes quieren que se quede con nuestras madres hoy? Yo diría eso de ser intencional. Como vemos con la misma mujer virtuosa, ella entendía su diseño como madre, como esposa, pero también para aportar financieramente al hogar. O sea, ella salía de la casa para proveer, pero ella no se descuidó de sus niños y de su esposo tampoco. Y uno puede dar cuenta cuando dice que sus hijos y su marido decía que ella era valiosa y entender que nosotros tenemos esa responsabilidad y privilegio de crear el ambiente del hogar. Y si lo estamos haciendo, no, debemos ir donde Dios a ver qué es lo que Él quiere para nosotros individualmente, no lo que quiere para Cecia, no lo que quiere para mí, que qué quiere para mí, para que yo pueda glorificarle a Él en ese trabajo. Que no es fácil. Amén. Saber que Dios fue quien diseñó la maternidad, de que debemos, de que Él lo hizo para traer gloria a su nombre. Amén. Y nosotros tenemos que irnos a la palabra, adentrarnos en la palabra. Y también en Tito 2:5, ¿verdad? Una de las cosas que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes es que sean cuidadoras de su casa. Dios nos está llamando a nosotras a ser cuidadoras de nuestras casas. Amén. Entonces, y amar a nuestros hijos. Decirles también a las madres, como hemos hablado antes, que ya sea que trabajes en casa, ya sea que te quedes en casa, la planificación juega un rol importante y se lo dice alguien que no es un ejemplo en eso. Así que, señores, si es porque yo soy un ejemplo, sáquenme del podcast. No se lleven de nada de lo que yo digo, porque no es porque estoy capacitada, sino porque voy aprendiendo, cayéndome y aprendiendo. Pero la planificación juega un rol importante, que uno se siente en tu libreta, ¿verdad? Que tú te sientes a listar cuáles son tus responsabilidades fuera de casa, cuáles son tus responsabilidades familiares, qué hacer cita con los niños, qué hacer el devocional con los niños, que aprendernos un versículo a la semana, al mes, quincenal, como te lo permita pues tu dinámica familiar. Es importante que nosotras nos planifiquemos para nosotras poder ser fieles al Señor y sobre todo pues centrar nuestra vida en el Señor, quien nos dará la sabiduría y la fortaleza para serles fiel en el rol de la maternidad. Amén. Dios te bendiga, querida mami. Esto fue La Libreta de Mamá. Lo que yo iba a decir es que nosotras... Ay, señor, a mí se me olvidó. Está igual que yo. Es que ustedes, mira, de verdad, cuando Kiki, tú vas a borrar esto, Tati. Y si no lo borras, tenemos problemas. No tenía que borrarlo porque a mí se me olvidan muchas cosas. Bueno, entonces, yo lo que iba a decir, no me acuerdo todavía. ¿Pero no, que cuando tú estabas hablando era que yo sabía lo que iba a decir. Y entonces se me olvidó. Tati, corre ese minuto y medio. A mí me pasa mucho eso. Señor, y este episodio va a ser de 35 minutos. A mí nadie me esté a las 30 dando, porque hay muchas cosas que hablar o de 40. Ya yo sentía que había que acabar.